¿Acaso no habéis considerado, amados míos, que no toda congregación que lleva el nombre de iglesia es verdaderamente casa de Dios? Algunos lugares, aunque adornados de himnos de luces y de voces que proclaman santidad, son en realidad sepulcros blanqueados, brillando por fuera, pero vacíos de vida dentro. He visto con mis propios ojos, y con el dolor en mi espíritu, lo confieso, que hay recintos donde el Espíritu ya no mora, donde la palabra ha sido adulterada y la cruz ha sido silenciada, sustituyéndose por un evangelio sin poder, sin santidad y sin arrepentimiento. Y os digo con el peso de un centinela en los muros, hay templos que no os acercarán al cielo, sino que os conducirán con engaño hacia la perdición eterna. El enemigo, astuto como serpiente y feroz como león rugiente, sabe que si no puede destruir vuestras almas desde afuera, buscará entonces penetrar en lo más sagrado, allí donde vosotros pensáis que estáis seguros, la iglesia. Y no os imaginéis que Él viene con rostro de demonio, porque muchas veces se viste de ángel de luz, con cánticos agradables, con mensajes suaves, con un aire de prosperidad que deslumbra los ojos, pero que no alimenta el corazón. Oh, cuántos hombres y mujeres se han sentado bajo un techo que llaman santo, y han salido de allí más lejanos de Dios que cuando entraron. Es por esto que me veo obligado a levantar mi voz como trompeta, no para condenar, sino para advertir. Si callara, vuestra sangre sería demandada de mis manos. Pero si os hablo con claridad, y vosotros oís, entonces será el Señor quien obre en cada conciencia. Escuchad pues con atención, hay caminos que parecen rectos al hombre, pero su fin es camino de muerte. No toda predicación que halaga vuestros oídos procede del Espíritu. No todo altar donde se levanta el nombre de Cristo está lleno de su gloria. No toda asamblea que pronuncia Señor, Señor, será reconocida en el día final. El Espíritu Santo me impulsa a deciros que muchos, sin darse cuenta, ya están atrapados en redes tejidas por la mentira. Están cómodos en bancos acolchados, oyendo sermones que jamás confrontan, cantando canciones que emocionan, pero no transforman. ¿Y qué sucede con sus almas? Se adormecen, pierden discernimiento, dejan de escuchar la voz suave del Maestro y se habitúan a la rutina de la religión muerta. Cuando la cruz deja de ser predicada, cuando el pecado ya no se denuncia, cuando la oración se convierte en formalidad y no en clamor del corazón, entonces ese lugar ha dejado de ser un refugio y se ha convertido en una trampa. Y me atrevo a decirlo con el fervor de quien sabe que habla delante del Dios viviente: si permanecéis en tal ambiente, vuestra fe corre peligro de marchitarse, vuestra esperanza de apagarse y vuestro propósito eterno de ser desviado. El enemigo no teme a los muros de ladrillo, ni a los techos elevados, pero sí tiembla cuando un corazón se inclina con sinceridad ante Cristo. Por eso Él procura llenar los templos de multitudes vacías, de programas ruidosos de líderes que buscan más el aplauso de los hombres que la aprobación de Dios. Y mientras tanto, las almas por las que Cristo derramó su sangre son alimentadas con fábulas, con motivaciones pasajeras, con ilusiones huecas. Amados, no os hablo como juez, sino como un hermano que clama: abrid los ojos antes de que sea demasiado tarde. Examinaos a vosotros mismos, probad los espíritus, ved si la doctrina que recibís es la doctrina de los apóstoles o una invención de hombres. Preguntaos en la quietud de vuestra conciencia: ¿me acerca este lugar a la santidad de Dios o me acaricia para que yo permanezca en mi pecado? ¿Encuentro en esta iglesia el fuego que quebranta o solo el entretenimiento que adormece? ¿Siento la voz del Espíritu llamándome a la cruz o simplemente palabras que confirman mis deseos carnales? No es casualidad que estéis escuchando este mensaje.
Yo creo firmemente que es el mismo Dios quien os trae hasta aquí para despertaros, para libraros de las cadenas de la religiosidad vacía, para sacudir vuestro espíritu antes de que la costumbre os hunda en el olvido eterno. Recordad que Cristo no vino a establecer teatros, sino a levantar un pueblo santo. No vino a daros riquezas temporales, sino vida eterna. No murió en la cruz para que repitáis fórmulas, sino para que seáis transformados en su semejanza. Por eso os ruego con toda la pasión que brota de un corazón quebrantado, no ignoréis la advertencia. Si el Espíritu os inquieta, si sentís dentro de vosotros que algo no está bien, no endurezcáis vuestros corazones. Buscad la verdad en la palabra, buscad la dirección en la oración, buscad la comunión con Cristo en lo secreto. Y decid aún ahora mismo con fe sencilla pero sincera, Dios abre mis ojos. Esa no es una frase más, no es una formalidad, es un clamor del alma que reconoce su necesidad, una llave que abre los cielos, una señal de que estáis dispuestos a ver lo que muchos prefieren ignorar. Hacedlo y creed que el Señor escucha, porque más vale ser reprendidos hoy por la palabra que lamentarnos mañana en la eternidad. El tiempo es corto, el engaño es grande, y la salvación del alma es demasiado preciosa para ser jugada en manos de falsos altares. Escuchad, obedeced y vivid, porque este llamado no es mío, sino del Espíritu que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Iglesia, predicando exclusivamente la prosperidad. Amado hermano, he de advertirte con el corazón cargado de celo santo que no toda iglesia que parece próspera lo es ante los ojos del Señor. He visto con mis propios ojos templos que brillan con luces intensas, auditorios abarrotados, multitudes que levantan las manos con entusiasmo y labios que repiten palabras llenas de promesas. Pero al mirar más de cerca, lo que se percibe no es la llama ardiente del Espíritu, sino un resplandor superficial que pronto se apaga. Hay congregaciones que proclaman prosperidad como si fuera el centro del Evangelio y convierten la fe en una moneda de cambio, en una transacción entre el hombre y Dios. Se predica que el Todopoderoso es un medio para lograr riquezas, ascender en la escala social o alcanzar una vida cómoda. Ya no se habla del arrepentimiento ni de la necesidad de cargar la cruz, ni de negarse a uno mismo para seguir al Salvador. En su lugar se ofrecen decretos de abundancia, pactos financieros, fórmulas para obtener éxito. Y aunque la Escritura nos enseña que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, jamás permitió que el oro y la plata ocuparan el lugar del Cordero inmolado. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo a Timoteo tan claras y tan solemnes, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. Este pasaje no es una advertencia lejana, es la descripción misma de nuestros días. Los hombres no quieren escuchar sobre el pecado que condena, sobre la justicia de Dios, que exige santidad, ni sobre el arrepentimiento que conduce a la vida. Prefieren escuchar aquello que halaga sus deseos, que acaricia sus ambiciones, que hace cosquillas en sus oídos cansados de verdad. Pero ¿qué es del alma en medio de todo este brillo? ¿Qué ocurre con el pecador que entra buscando alivio para su conciencia cargada, encuentra un discurso motivador, palabras dulces que prometen éxito, promesas de prosperidad inmediata, pero no oye el clamor de la cruz, no oye el llamado al quebrantamiento, no encuentra el bálsamo del arrepentimiento sincero? Y así, en lugar de ser transformado por el poder del Evangelio, es entretenido por palabras vacías y su corazón permanece endurecido.
Cristo Jesús nuestro Señor nació en un pesebre, caminó por sendas polvorientas, sin lujos ni esplendor, y murió con clavos en sus manos, no con coronas de oro sobre su frente. Si el Maestro mismo escogió la pobreza y la humillación como camino, ¿cómo se atreve el siervo a esperar que la señal de la bendición sea un palacio en la tierra? El que sigue al Señor debe estar preparado para negarse, para sufrir por amor a la verdad, para considerar como basura todas las cosas a fin de ganar a Cristo. El gran peligro de estas iglesias de prosperidad es que moldean corazones interesados que miden su fe por lo que poseen y no por lo que son delante de Dios. La oración se convierte en una lista de peticiones materiales, no en un diálogo íntimo con el Padre. La comunión se reduce a exigencias y demandas en lugar de ser adoración rendida. Y cuando llega la prueba inevitable, cuando las riquezas se desvanecen, cuando la salud flaquea o cuando la fama se apaga, el alma que fue alimentada con promesas de oro se derrumba sin raíces, sin sostén, sin verdadera esperanza. No puedo dejar de recordar cómo en muchos de estos lugares se produce una cultura de comparación constante. ¿Quién posee más? ¿Quién viaja más lejos? ¿Quién tiene mayores testimonios de milagros visibles? Pero mientras el pueblo se distrae con esas preguntas, el veneno de la envidia y del orgullo invade los corazones. La verdadera humildad desaparece y la santidad es reemplazada por una búsqueda incesante de aplausos y reconocimiento. He visto con profundo dolor cómo la cruz de Cristo es desplazada para dar paso a mensajes fáciles de digerir, a discursos que entretienen pero no transforman. Se proclama a un Dios que funciona como banquero celestial, que siempre entrega bendiciones a cambio de ofrendas, como si el sacrificio del Calvario necesitara añadirse con monedas de oro. ¡Qué injuria para la gracia soberana! ¡Qué afrenta para el Evangelio eterno! El alma expuesta a esta distorsión comienza a creer que la pobreza es una maldición y la riqueza una garantía de favor divino. Pero recordemos, hermanos míos, que Lázaro, aquel mendigo que yacía a la puerta del rico, fue llevado al seno de Abraham, mientras el hombre opulento fue atormentado en el Hades. La verdadera medida de bendición no es el peso de la bolsa, sino la pureza del corazón. No todo mensaje positivo es sano. No toda palabra brillante es luz. El Evangelio verdadero no adula, confronta. No halaga la carne, la crucifica. No ofrece atajos, señala la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. Jesús vino no para hacernos ricos en bienes temporales, sino para hacernos libres del yugo del pecado, para otorgarnos vida eterna en su sangre preciosa. Y temo que muchos, fascinados por la fachada de prosperidad, caminan hacia el vacío interior sin notarlo. Se acostumbran a un evangelio adulterado, mutilado, donde la verdad eterna es callada. El silencio acerca del juicio venidero, la omisión de la llamada al arrepentimiento, la ausencia de un clamor a la santidad, todo esto deja a la congregación en un estado letárgico, incapaz de discernir, incapaz de resistir. Amado, escucha bien, la fe no es un negocio y Dios no es un producto. Cuando se reduce la relación con el Altísimo a fórmulas de éxito, se le roba al hombre lo más valioso, su alma. Se le arrebata la gloria del Evangelio y se le entrega un espejismo que tarde o temprano se disipa. Es una senda dorada en apariencia, pero que conduce al abismo. Así, mientras la multitud aplaude y los auditorios resuenan, el cielo se duele. Porque en el altar donde debiera estar proclamada la palabra viva, se alzan promesas materiales. Y en el púlpito donde debería fluir la verdad que confronta y salva, se ofrece un espectáculo vacío. Y el alma, en lugar de salir quebrantada, sale ilusionada.
En lugar de renovada, sale engañada. En lugar de hallar vida, se dirige más cerca de la muerte eterna. Por eso clamo con toda la fuerza de mi espíritu, no te dejes embelesar por el brillo exterior. Examina si la doctrina es sana, si el evangelio se predica completo, si la cruz es central. Porque allí donde la prosperidad ocupa el lugar de Cristo, allí donde la santidad es suprimida y el arrepentimiento callado, ese lugar no es un refugio para tu alma, sino un mercado disfrazado. Y lo que parece bendición puede convertirse en la trampa más peligrosa. Iglesia 2. Evitando el mensaje sobre el pecado, en muchas ocasiones he observado con profundo dolor cómo algunos lugares que se llaman iglesias han escogido un camino suave, agradable al oído, pero mortal para el alma. He entrado en templos donde la atmósfera parecía acogedora, donde la música era cuidadosamente preparada para levantar los ánimos, donde las palabras del predicador eran dulces y motivadoras, y sin embargo mi corazón se quebraba porque todo estaba rodeado de un silencio denso, un silencio culpable, nadie hablaba del pecado. Allí la verdad más urgente del Evangelio había sido escondida, sepultada bajo capas de frases bonitas y mensajes de autoayuda. No había confrontación, no había llamado al arrepentimiento, solo un deseo desesperado de agradar a los hombres más que a Dios. Cuando contemplo esta realidad, recuerdo lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay dos verdades más grandes y más claras que estas. El pecado conduce a la condenación y Cristo ofrece vida eterna. Pero, ¿qué ocurre cuando se predica solo la segunda y se calla la primera? La esperanza pierde su sentido. La gracia se convierte en un simple adorno barato porque se ha eliminado el telón de fondo oscuro contra el cual resplandece. El mensaje queda mutilado, la cruz se transforma en un símbolo decorativo y el alma de los oyentes queda a la deriva, creyendo que ha recibido vida cuando en realidad no ha sido librada de la muerte. He visto multitudes emocionadas, lágrimas corriendo por los rostros, manos levantadas en fervor aparente, pero he preguntado, ¿dónde está la transformación? ¿Dónde está el fruto de un corazón arrepentido? Porque se puede cantar con entusiasmo y al mismo tiempo permanecer en cadenas, se puede orar con palabras bellas y continuar esclavizado al pecado. El silencio sobre la iniquidad no es compasión, es negligencia espiritual, no es misericordia, es abandono. Quien calla ante el pecado no ama verdaderamente, pues el amor verdadero no encubre lo que destruye, sino que lo revela para sanar. Pienso en la escena conmovedora relatada en el Evangelio de Juan, capítulo 8, cuando trajeron a aquella mujer sorprendida en adulterio. Sí, Cristo no la condenó. Sí, su misericordia brilló con dulzura inigualable. Pero sus palabras finales fueron tan firmes como claras. Ni yo te condeno, vete y no peques más. He ahí el corazón del Evangelio, gracia que abraza, pero también verdad que confronta. Perdón que levanta, pero también llamado santo que aparta del mal. Decirle a una generación entera todo está bien. Dios te ama tal como eres, sin añadir, arrepiéntete y abandona tu pecado, es traicionar la misión misma de nuestro Señor. Cuando me levanto en el púlpito tiemblo al pensar que algún día deberé rendir cuentas por cada palabra pronunciada. ¿Cómo podré justificarme ante el Rey de Reyes si he predicado para agradar al público, pero he ocultado el filo de la espada del Espíritu? Veo a muchos hombres que se llaman pastores, transformando la palabra en un producto, adaptándola a los gustos de la época, como si el Evangelio fuera un perfume que necesita agradar el olfato de los consumidores. He de decirlo con todo el peso de mi alma, una religión así no salva, solo entretiene, solo calma por un instante, pero no libra del infierno.
Hermanos, el pecado no desaparece porque se deje de mencionar. Al contrario, se fortalece en la oscuridad. Cuando el púlpito guarda silencio, el infierno celebra porque el ejército de Cristo ha abandonado su espada. Una iglesia que teme incomodar a sus oyentes no es un refugio, es una trampa disfrazada de paz. Se pueden llenar estadios, se pueden multiplicar seguidores en todo el mundo y sin embargo estar vacíos de la presencia de Dios. Porque Dios no habita donde se aprueban las tinieblas, aunque se pronuncie su nombre con labios sonrientes. He visto a tantos que entran domingo tras domingo en esos templos buscando alivio para sus cargas y solo reciben palabras de ánimo: todo saldrá bien, sigue adelante, tú puedes lograrlo. Pero nadie les dice: vuélvete a Dios, confiesa tu pecado, deja lo que te esclaviza. Y así sus lágrimas se secan, pero su corazón sigue endurecido. Su mente se alienta, pero su alma permanece encadenada. ¡Oh, qué engaño tan cruel! Es como dar calmantes a un enfermo terminal y nunca hablarle de la cura. Cuando contemplo a mi Señor en la cruz, no puedo callar. El Hijo de Dios no fue colgado en el madero para que yo pudiera sentirme mejor conmigo mismo. Él murió para arrancar de raíz la maldición del pecado. Cada clavo atravesando su carne grita la gravedad de mi culpa, cada gota de su sangre me recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo entonces me atrevería a predicar un evangelio sin pecado, un Cristo sin cruz, una gracia sin arrepentimiento? Las iglesias que callan ante la iniquidad producen una generación de creyentes superficiales, gente que confunde emoción con conversión, que aplaude con entusiasmo pero no abandona sus viejas sendas, que declara bendiciones pero no confiesa faltas, que busca milagros pero no busca santidad. Y cuando llega la prueba, cuando el viento de la tentación sopla con fuerza, se derrumban como casas sin cimientos, porque nunca fueron confrontados con la verdad que hiere para sanar. Recordad, mis hermanos, que la palabra de Dios no fue dada para entretener, sino para transformar. No es un canto de cuna para dormir conciencias, es una trompeta de guerra que despierta a los muertos. El Evangelio completo es buena noticia porque primero muestra la mala noticia: estamos perdidos, condenados bajo la ira del Altísimo. Pero ahí mismo resplandece la gracia en Cristo, hay perdón, vida, libertad eterna. Su misericordia es infinita, pero no es barata. Su amor es profundo, pero exige entrega. Su perdón es gratuito, pero jamás separable del mandato santo: no peques más. Cada vez que me pongo de rodillas, pido a mi Señor que nunca permita que mi boca sea hallada culpable de suavizar su verdad. Prefiero que me odien los hombres y me sea fiel el cielo antes que ser aplaudido en la tierra y desechado en el tribunal eterno. Porque sé con certeza que quema mi corazón que una iglesia que calla ante el pecado está apagando la voz del Espíritu. Y donde el Espíritu no está, no hay vida, no hay poder, no hay salvación. Así hablo con el alma en fuego, porque amo demasiado a Cristo y a las almas como para permanecer callado. El pecado es veneno, el Evangelio antídoto. Ocultar el veneno es condenar al moribundo. Proclamarlo y ofrecer la cura es verdadera misericordia. Que Dios nos libre de convertir su gloriosa verdad en un discurso cómodo, que nos guarde de predicar un Cristo mutilado, que nos dé valentía para decir lo que el mundo odia, porque sólo así se salvarán las almas. Iglesia 3. Controlada por el hombre en lugar de guiada por el Espíritu Santo, he observado con profundo dolor que existen congregaciones donde todo parece marchar en orden perfecto. Las reuniones comienzan puntualmente, los programas están bien diseñados, los ministerios funcionan con admirable disciplina y desde fuera cualquiera diría que allí habita la gloria de Dios. Sin embargo, cuando uno se aproxima con discernimiento espiritual, descubre una realidad desoladora: no hay vida,
No hay fuego del cielo, no hay la dulce presencia del Espíritu Santo que quebranta el alma. Todo está organizado, pero vacío. Todo se ejecuta con precisión, pero sin dependencia de lo divino. Me he preguntado más de una vez, ¿cómo es posible que el pueblo del Señor se conforme con una apariencia tan pulida y sin embargo carezca de la esencia? La respuesta es amarga pero evidente: han sustituido la guía del Espíritu por el control del hombre. Las decisiones no nacen de rodillas en oración, sino de mesas de planificación y cálculos humanos. No es el clamor en la cámara secreta lo que define el rumbo, sino la estrategia fría de aquellos que confunden el éxito administrativo con el poder del Evangelio. Recordad la solemne advertencia en el libro de los Hechos, capítulo 5, donde Ananías y Zafira intentaron engañar al Espíritu Santo. No fue a Pedro a quien mintieron, sino a Dios mismo. Y la sentencia vino con severidad para mostrar que el Espíritu no es un invitado a quien se puede manipular, sino el Señor soberano de la Iglesia. En aquellas primeras comunidades, la presencia de Dios era tan tangible, tan temida, que nadie osaba jugar con ella. Oh, cuánto contrasta esa reverencia con lo que se vive en muchos lugares hoy. Decidme, ¿no habéis sentido alguna vez esa tristeza profunda al ver que Cristo mismo parece estar fuera de las puertas de la iglesia tocando suavemente para entrar? Así lo declara Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué cuadro más desgarrador el esposo de la iglesia rechazado en su propia casa, aguardando que alguien le abra? Y mientras tanto las reuniones continúan, los himnos se cantan, los sermones se pronuncian, pero el huésped celestial ya no está presente. En tales lugares, la palabra se escucha más, no penetra. Los cánticos suenan, mas no conmueven. Las oraciones se elevan, mas no traspasan el cielo. Lo que queda es solo la sombra de lo que una vez fue un manantial de vida. Y lo más doloroso es que muchas de esas congregaciones comenzaron bien, nacieron en el fuego del Espíritu, fueron alimentadas con lágrimas de oración y sacrificio. Pero poco a poco el orden humano desplazó lo impredecible de Dios, la estructura sofocó al soplo divino y el hombre ocupó el lugar que solo pertenece al Altísimo. He visto cómo los líderes, en lugar de ser siervos humildes que esperan la dirección del cielo, se convierten en gestores de sistemas religiosos. No buscan la gloria de Dios, sino la estabilidad de sus programas. Se preocupan más por los números que por las almas, más por la apariencia externa que por la santidad interior. Y así el espíritu es apagado hasta que solo queda un cascarón respetable, pero sin el poder que da vida. Permitidme hablaros con franqueza: donde el Espíritu Santo no tiene libertad, no hay verdadero crecimiento. Puede haber actividad, sí, incluso un frenesí de programas, pero la transformación del corazón es inexistente. Se confunde el movimiento con el progreso, la multitud con el fruto, la rutina con la presencia. Y sin embargo, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en corazones quebrantados y contritos. Cuando pienso en estas iglesias, me viene a la mente un salón iluminado con lámparas que parecen brillar, pero que en realidad se han apagado. El humo del pasado aún flota en el aire dando la ilusión de un fuego vivo, cuando en verdad ya se ha extinguido. Y el alma sensible lo percibe: ya no hay unción que despierte la conciencia, ya no hay palabra que hiera para sanar, ya no hay adoración que lleve al quebrantamiento. Amados, no os acostumbréis a lo muerto, no os conforméis con lo aparente. Una iglesia viva es aquella donde Dios dirige cada paso, donde su voz interrumpe los planes humanos, donde la adoración no es un espectáculo, sino un sacrificio de corazón. Allí se siente el consuelo del Espíritu, allí los pecadores son confrontados y los creyentes renovados.
Allí, los milagros no son historias antiguas, sino manifestaciones presentes del poder divino. Mas, cuando el hombre toma el lugar de Dios, la iglesia se convierte en un monumento sin vida, en un edificio que lleva el nombre de Cristo, pero que no le pertenece. Y entonces, Cristo mismo se pone a la puerta llamando. ¿Qué tragedia más grande que una iglesia donde Él, el Señor, ya no está en el centro? Yo os digo, examinaos con cuidado. Asistís a un lugar donde todo está bajo control humano, pero donde la voz del Espíritu no se oye. Habéis caído en la rutina de programas bien ejecutados, pero carentes del soplo del cielo. Sed sinceros ante Dios, porque donde Él no guía todo esfuerzo, es vano. El alma que permanece en un sitio así pronto se seca, pierde la sensibilidad espiritual, se acostumbra a lo ordinario y olvida lo sobrenatural. Y lo peor es que muchos ni siquiera lo notan porque se han adaptado a lo artificial, a lo predecible, a lo cómodo. Mas yo os digo, Dios no se agrada de una iglesia que se sostiene en su propio poder. Él busca un pueblo rendido, un altar donde su fuego pueda descender, una asamblea donde se le dé la gloria y el dominio absoluto. Y si hoy os hablo con tanta vehemencia, no es para juzgar, sino para despertar. Porque sé que el mayor peligro de estas iglesias no está en lo que muestran, sino en lo que ocultan, la ausencia de aquel que da vida. Una congregación sin el Espíritu es como un cuerpo sin alma, como un templo abandonado que aún conserva sus muros, pero carece de gloria. Y si no abrimos los ojos a tiempo, podemos confundir la forma con la sustancia, la apariencia con la verdad, y perder así lo más precioso de todo, la comunión con nuestro Señor. Iglesia 4. Perdiendo el temor de Dios. En mis días de meditación he visto con dolor en el alma lo que ocurre cuando una congregación pierde el temor de Dios. El corazón tiembla al recordar que la reverencia hacia el Altísimo no es un adorno secundario de la fe, sino su misma esencia, la raíz que sostiene todo árbol espiritual. Cuando esa raíz se seca, cuando la reverencia se evapora como neblina, al amanecer, lo sagrado se convierte en común, lo santo en banal, y lo eterno se trata como si fuera efímero. Y entonces la iglesia ya no se levanta como columna de la verdad, sino como un salón donde se repite una rutina vacía semana tras semana, sin vida, sin fuego, sin quebranto. He visto púlpitos que alguna vez fueron encendidos por la llama viva de la palabra, transformados en plataformas donde cualquiera puede hablar sin responsabilidad espiritual. El mensaje ya no nace del altar santificado por la oración, sino de agendas humanas cuidadosamente preparadas para entretener o conmover, pero no para confrontar ni redarguir. La adoración, en lugar de ser el gemido profundo de un alma postrada delante del trono, se reduce a un conjunto de melodías bien ensayadas, bien ejecutadas, pero huecas de poder, porque no se elevan como incienso agradable, sino como simple música que halaga los oídos. Y yo pregunto, ¿qué gloria puede descender cuando el corazón de los adoradores ya no tiembla ante la presencia del Santo? La Escritura nos recuerda con una voz que no admite réplica, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. No se nos ha dado otra conclusión más sublime ni más urgente. Temer a Dios no significa vivir bajo un terror ciego, sino reconocer su grandeza infinita, su majestad resplandeciente, su santidad que consume como fuego. Hebreos 12 nos exhorta: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Acaso no vemos allí el secreto del verdadero culto? No se trata de luces ni de palabras ingeniosas, sino de un corazón quebrantado que sabe que se acerca a aquel que es fuego, que prueba, purifica
y consume lo impuro. Cuando se pierde ese temor, lo que queda es una apariencia hueca de religiosidad. Los hombres se acostumbran a hablar de lo eterno como si hablasen de cosas triviales. Se hacen bromas, desde el púlpito se manipula la palabra para provocar risas o impacto momentáneo, y lo más trágico es que la congregación se acostumbra a ello. Lo que debería ser casa de oración se convierte en salón de actividades, lo que debería ser altar santo se transforma en escenario para la elocuencia humana. Y muchos ya no sienten la ausencia de Dios porque su sensibilidad ha sido adormecida por la costumbre. Pero cuando el temor de Dios se desvanece, también se desvanece la sabiduría. El proverbista declaró que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y sin él lo que se edifica es una estructura sin fundamento, un edificio que tarde o temprano caerá. Se estudia la Biblia, pero no para obedecerla, sino para debatirla. Se predica, pero no para confrontar, sino para entretener. Se ora, pero no para buscar dirección, sino por rutina. Y así, poco a poco, la vida espiritual se reseca hasta que el cristianismo se convierte en una religión tibia, frágil, incapaz de resistir el más leve viento de doctrina. He visto almas que llegan a tales lugares buscando consuelo y encuentran únicamente distracción. Vienen con cargas y se van con risas, pero no con quebranto. Vienen con sed y se van con un espejismo porque no hubo agua viva. Vienen con hambre y reciben un banquete de palabras humanas, pero no el pan de vida que desciende del cielo. Y ese vacío silencioso, esa sequedad disfrazada de alegría, es señal de que la gloria se ha apartado. ¿Acaso no recuerdan que los hijos de Israel, cuando pecaron con el becerro de oro, pudieron seguir la marcha, pero la presencia ya no iba con ellos? La mayor tragedia de la Iglesia no es perder a los hombres, sino perder a Dios. Y lo que más hiere mi espíritu es ver cómo esa pérdida suele comenzar con pequeños pasos casi imperceptibles. Una ligera broma en el altar, un gesto irreverente, en medio de la oración, una palabra frívola donde debía haber solemnidad. Poco a poco lo santo es desplazado por lo profano, lo majestuoso por lo trivial, lo eterno por lo pasajero. Y cuando ya todo parece común, nadie se asombra de que no haya fuego, de que no haya quebranto, de que no haya milagros. El pueblo se ha acostumbrado a lo superficial, y esa costumbre se vuelve la más peligrosa de las cadenas. El temor de Dios no es esclavitud, es libertad. No es un látigo que azota, es un freno que guarda. El alma que teme al Señor no se aleja de Él, sino que se acerca con temblor y con amor, sabiendo que está delante del Rey de Reyes. El temor verdadero produce obediencia, pureza, reverencia, profundidad. Es la marca de una fe que no juega con lo eterno, que no trata con ligereza lo santo. Cuando eso falta, la adoración se convierte en espectáculo, la predicación en discurso humano, la oración en ritual. Y la iglesia, que debería ser un monte encendido, se reduce a un valle seco. Yo os digo con el corazón abierto, donde no hay temor, no hay gloria, y donde no hay gloria, aunque los bancos estén llenos, la casa está vacía de Dios. Es como el templo de Jerusalén en los días de Jeremías, al que los hombres acudían confiados, repitiendo: el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová es este. Pero olvidaban que el Señor había retirado su presencia. ¿De qué sirve un edificio, de qué sirve un nombre si el santo ya no está allí? La forma puede permanecer, pero la sustancia se ha ido. Así es como la pérdida del temor conduce a la ruina espiritual. Lo que debía ser un encuentro con la majestad divina se convierte en un entretenimiento ligero. Lo que debía ser reverencia se cambia por comodidad. Lo que debía ser quebranto se sustituye por rutina. Y yo me pregunto con dolor,
¿Cómo puede un alma crecer en santidad si ya no tiembla delante de su Dios? ¿Cómo puede un pueblo ser transformado si ha olvidado que su Señor es fuego consumidor? Porque os aseguro no, hay verdadera vida donde no hay reverencia. No hay verdadera iglesia donde los santos se trata como cosa común. Y cuando veo esto, mi espíritu se estremece, pues no puedo dejar de pensar en aquellas palabras solemnes: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Iglesia. 5. Reemplazar la presencia de Dios con el desempeño emocional. He visto con dolor en mi espíritu cómo algunos lugares que se llaman iglesia han transformado la adoración en un espectáculo. No se levantan allí altares para el Dios vivo, sino escenarios que buscan entretener los sentidos. Todo brilla, todo resplandece con luces artificiales. Los sonidos son tan potentes que estremecen la carne, y los hombres que deberían ser siervos humildes se comportan como presentadores en un teatro. Cuán fácil es engañar al corazón humano con estas cosas, pues lo que excita las emociones no penetra en lo profundo del alma, y lo que sacude el cuerpo con música y euforia no es lo mismo que la obra regeneradora del Espíritu Santo. Cuando observo estas reuniones, veo multitudes agitadas, brazos en alto, lágrimas que corren, voces que gritan. Sin embargo, al salir, las almas se marchan tan vacías como entraron. Se han satisfecho los sentidos, pero no se ha confrontado al pecador con la cruz de Cristo. Se ha producido un ardor momentáneo, pero no un quebranto genuino. La euforia que provoca un coro bien ensayado o un espectáculo de luces nunca podrá producir la santidad que demanda nuestro Señor. ¿De qué sirve llorar por la emoción si no se llora por el pecado? ¿De qué sirve vibrar al ritmo de la música si el corazón no se rinde en obediencia? El peligro es profundo porque estas iglesias disfrazan la carnalidad con un manto religioso. Muchos creen que han encontrado a Dios porque han sentido escalofríos o porque sus emociones se han elevado a lo más alto. Pero la fe que depende de estímulos externos es frágil como la neblina al salir el sol. Cuando llegan las pruebas, cuando el enemigo se levanta con tentaciones, cuando el desierto espiritual se cierne sobre el alma, esa fe se derrumba como casa edificada sobre arena. Porque nunca se sostuvo en la roca de la palabra, sino en el vaivén de los sentimientos. ¿Acaso no nos advirtió nuestro Señor en el Evangelio según Mateo? No, todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21-23. Oh, palabras terribles, allí están los que parecían tener poder, los que hacían cosas impresionantes, los que lograban conmover multitudes, y sin embargo fueron desconocidos por Cristo. El Señor no reconoce como suyos a los que le llaman con los labios, mientras el corazón sigue buscando su propia gloria. El culto verdadero no consiste en hacer vibrar el alma como un instrumento de música, sino en quebrantarla delante de Dios hasta que se rinda completamente a su gracia. Pero cuando la predicación se convierte en una charla motivacional, cuando la adoración se reduce a un concierto, cuando la iglesia busca parecerse más al mundo para ganar al mundo, entonces ha cambiado la gloria de Dios por la vanidad de los hombres. La cruz que debería ser el centro desaparece detrás de reflectores y efectos especiales. El arrepentimiento que debería ser predicado con poder es callado para no incomodar a los asistentes.
En estos lugares se aplaude más al hombre que a la palabra, se espera con ansias la nota alta del cantante, más que el momento de oración sincera, se valora más la intensidad de una experiencia sensorial que la profundidad de la doctrina. Se reparten emociones como si fueran sacramentos y el pueblo queda convencido de que haber sentido algo equivale a haber conocido a Dios. Pero el Señor busca corazones obedientes, no almas eufóricas. Busca discípulos que carguen la cruz, no espectadores que busquen entretenimiento religioso. He notado también que en estas congregaciones se forman generaciones enteras de creyentes que no saben orar en silencio, que no saben perseverar en soledad, que no resisten el fuego de la prueba. Se han alimentado de luces y sonidos, pero no de la palabra que es espada y pan del cielo. Por eso cuando la tormenta arrecia, cuando el dolor golpea, cuando el cielo parece cerrado, se sienten abandonados y confusos. No aprendieron a caminar por fe, sino por sensaciones. No conocieron la dulce voz del pastor en el secreto, solo los ecos de un auditorio ruidoso. Este tipo de iglesia halaga al mundo porque parece vibrante, moderna, atractiva, pero en realidad no hace discípulos, solo produce oyentes dependientes de una atmósfera intensa. Y si alguna vez se apagan las luces, si los instrumentos callan, si la multitud se dispersa, todo se derrumba, porque allí no había raíz verdadera. Me estremece pensar cuántos se hallarán delante del Señor confiados en sus emociones y escucharán aquellas palabras: «Nunca os conocí». El Evangelio no es un espectáculo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No consiste en un show que excite los sentidos, sino en la palabra viva que corta como espada de dos filos, que hiere al orgullo, que desgarra el pecado y luego sana con la gracia de Cristo. La verdadera obra del Espíritu no necesita luces ni artificios. Basta una voz quebrantada en oración, basta un corazón humillado, basta una verdad proclamada con convicción. Allí está el fuego que purifica, allí está la vida que transforma. Mas cuando lo santo se reemplaza con lo superficial, cuando la verdad se esconde tras un telón de emociones, cuando los hombres prefieren lo aparente antes que lo eterno, entonces lo que se ofrece ya no es el Evangelio, sino una copia maquillada del mundo. Y lo que parecía alimento resulta ser aire vacío que no sostiene al alma en la hora de la prueba. He visto con profundo dolor cómo muchos creyentes permanecen en lugares donde la gloria de Dios ya no habita, como si la costumbre o la tradición fueran excusas suficientes para ignorar la voz del Espíritu. Me pregunto, ¿cómo es posible que tantos, aún al percibir la sequedad espiritual, continúen sentados en bancos que ya no son altares de adoración, sino simples estructuras humanas? El corazón se acostumbra al vacío y el alma se adormece cuando no hay discernimiento. No todos los templos que llevan el nombre de Cristo son moradas de su presencia, y es necesario abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Hay señales claras, marcas que el Espíritu deja para advertirnos. Si cada semana asistes a un lugar, pero tu vida no crece en santidad, si tu comunión con Dios se ha enfriado y tu transformación personal se ha detenido, entonces has de preguntarte: ¿es este el redil donde el buen pastor me guía o un terreno donde mi fe lentamente se marchita? Si lo que se predica alimenta únicamente tus emociones, si te conmueve por un instante, pero no confronta tu corazón ni te llama al arrepentimiento, entonces esa palabra no es la espada viva del Espíritu, sino un eco de la carne. Cuando las Escrituras son desplazadas por discursos humanos, por anécdotas vacías o por opiniones que buscan entretener más que santificar, la luz de la verdad se apaga y en su lugar reina la penumbra de la falsedad.
También he observado cómo algunos líderes, en lugar de inclinarse con humildad ante el Señor, buscan el brillo de la fama, el control sobre las almas, el poder que acaricia el orgullo. Mas Cristo nos enseñó que el que quiera ser mayor ha de ser siervo, y si el púlpito se convierte en trono de vanidad, allí el espíritu se retira. El rebaño queda a merced de hombres que aman los aplausos más que la obediencia, y la iglesia, en vez de ser columna y baluarte de la verdad, se transforma en un espectáculo vacío. ¿No escribió el apóstol Pablo a los Gálatas con palabras firmes: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente»? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1, 6, 10. Cuán solemne es este aviso, porque hacer del ministerio un instrumento de vanagloria es apartarse del mismo Cristo. Mirad la iglesia primitiva, ese ejemplo glorioso que nos dejaron los primeros discípulos cuando aún ardía el fuego del Espíritu en Jerusalén. El libro de los Hechos nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 42, 47. Allí no había espectáculos ni programas diseñados para entretener, ni líderes buscando su propio renombre. Había sencillez, había temor santo, había un pueblo que respiraba el cielo en la tierra. El pan se compartía, la oración era ferviente, la palabra era proclamada sin adulterio, y el fruto era vida transformada y almas salvadas. Pero ¡ay, qué contraste con muchas congregaciones de nuestro tiempo, donde se proclama prosperidad y no arrepentimiento, donde se celebra la emoción, pero se calla el pecado, donde la luz del espectáculo ha desplazado a la llama del Espíritu! ¿Cómo permanecer en un lugar así sin que nuestra fe se enfríe? El profeta Jeremías clamó: «Huid de en medio de Babilonia y salvad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad». Jeremías 51, 6. No se trata de rebeldía, sino de obediencia. No es orgullo, sino discernimiento. Permanecer donde el Espíritu ya no está es desobedecer la voz del Señor, es abrazar la ruina disfrazada de religión. Por eso levanto mi voz no para condenar, sino para despertar. Si al escuchar estas palabras sientes que tu corazón es confrontado, no endurezcas tu espíritu. Examina los frutos, mide con la balanza de la palabra y no con la del hombre. Si el altar se ha vaciado de la cruz, si el pecado ya no incomoda, si el liderazgo se complace en el aplauso, entonces es hora de buscar el lugar donde Cristo verdaderamente gobierna. Porque no todo lo que brilla es oro, no toda multitud es señal de vida, y no toda iglesia que proclama el nombre de Dios es templo de su presencia. Si este mensaje ha tocado tu alma, te invito a hacer un acto de fe. Deja un comentario con tus pensamientos, regálanos un me gusta como una señal de apoyo, comparte este mensaje con aquellos que sabes que lo necesitan y no olvides suscribirte para recibir más palabras que alimenten tu espíritu. Que tu voz se una a esta proclamación para que muchos que aún caminan en tinieblas descubran la luz del Evangelio verdadero.